Jesús vino a predicar buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias y qué efecto tienen sobre la vida del creyente? Quédese conmigo unos minutos y vamos a empezar a hablar acerca del reino de Dios. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y esto es Agentes de Cambio, donde estamos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios para ser agentes que producen cambios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros países, para la gloria de Dios. Así que quédese conmigo unos minutos mientras vamos a empezar esta serie acerca del reino de Dios. Jesús vino a predicar buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias y qué implican para la vida del creyente? ¿Será que hay algo diferente en la vida del cristiano en el que cree en Jesucristo? Bueno, déjeme decirle que sí, y vamos a ir poco a poco en una serie de mensajes que vamos a publicar acerca del reino de Dios. Este primero se llama El reino de Dios está aquí, el tiempo es ahora. Y vamos a hablar acerca de esta noción que es importante de que el reino de Dios está aquí y el tiempo es ahora. Es ahora. Para Dios, Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene un tiempo cronológico como el nuestro, de días, de meses, de años, sino que Dios vive en el presente. Eso quiere decir que para Dios lo mismo es hoy que mañana, que ayer. Dios las cosas las ve y las establece desde el principio, y para Dios están hechas. Y hay muchas formas de verlo, muchos ejemplos de verlo en la Biblia, y vamos a ir desgranando esto poco a poco. Pero lo que quiero que hablemos hoy es acerca de esta noción del reino de Dios está aquí. Cuando Jesús vino a predicar a la tierra, predicó: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Vean lo que dice, y no solo Jesús, también Juan el Bautista, que preparó el camino para Jesucristo, empezó a predicar. Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay bastantes cuentas donde Jesús lo que empieza a predicar es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, arrepentirse significa cambiar su forma de pensar radicalmente, cambio de 180 grados. Si iba para la izquierda, ahora voy para la derecha. Si iba para atrás, ahora voy para adelante. Si iba para abajo, ahora voy para arriba. Es decir, yo mentalmente decido ya no pecar más, sino que decido seguir a Cristo. Ahora, para hacer eso, obviamente Dios me da la gracia para hacerlo, y es una revelación del Espíritu Santo al corazón de la persona, que en ese momento es un pecador que está en el mundo y entiende que Jesucristo es su Salvador. Entonces cambia su forma de pensar y dice: yo no quiero nada más con el mundo, sino que ahora quiero entregarle mi vida a Jesucristo, quiero vivir para y dentro del reino de Dios. Ahora, entonces Jesús dice: arrepiéntanse por cuanto el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos ya está aquí en la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra, viene como representante del reino de Dios, viene como el Mesías, como el Cristo, como el Redentor, como el ungido de Dios que va a pagar el precio del pecado de todo el mundo. Y ese precio del pecado implica que todos los que fuimos pecadores en el mundo, desde Adán hasta hoy y hasta que Jesucristo vuelva, no vamos a tener que pagar la sentencia del pecado nuestro y de toda la humanidad, sino que vamos a recibir el perdón de pecados porque Jesús pagó el precio del pecado. Entonces, el pecado no fue que Dios lo olvidó y que ya no va a tener un castigo, no, al contrario, el castigo fue, el pecado, fue castigado en Jesucristo. Pero cuando Jesús recibe el castigo del pecado, lo hace a nombre nuestro, como un sustituto, y aplaca la ira de Dios contra ese pecado, y Dios, como un juez justo, se da por bien pagado con el sacrificio de Jesús, y ya no, la condena ya no aplica para usted y para mí, sino que aplicó, sobre Jesucristo, y Jesús pagó el precio para que usted y yo seamos libres y ya no tengamos que pagar esa sentencia. Cuando Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, Él viene como representante del reino de Dios, del reino de los cielos, aquí a la tierra, y dice: si ustedes creen en mí, yo voy a dar mi vida en pago por sus pecados, y ustedes van a tener acceso a este reino, por fe en Jesucristo, por fe en el Mesías, por fe en el ungido de Dios que pagó por nosotros el pecado. Entonces Jesús dice: arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. ¿Cambien su forma de pensar respecto a qué? Respecto del mundo. Ya no van a estar más en el mundo, sino que ahora están en el reino de Dios, y ahí son libres de pecado. Pero si son libres de pecado, entonces también son libres de las consecuencias del pecado, ¿cierto? Si Dios nos perdona nuestros pecados,
Dios nos perdona de las consecuencias del pecado. Y entonces en Jesucristo, los que creen en Él reciben por la gracia de Dios no solo el perdón de pecados, sino reciben los beneficios de la obediencia de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, de la siguiente forma. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Pablo, el apóstol Pablo, cambien su forma de pensar, transfórmense, tengan una metamorfosis, ya no sean como eran antes, sino que ahora sean como Dios quiere que sean. Ahora, cambiando su forma de pensar, ya no van a pensar más como piensa este mundo o este siglo, que es un sistema de gobierno organizado, sino que ahora van a pensar ustedes como Dios piensa, y de esa forma van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, que hay dos reinos que operan en la tierra. La tierra es el planeta, la tierra es donde todos vivimos físicamente, la tierra es el planeta, pero hay dos reinos que operan en la tierra. En el Nuevo Testamento ustedes lo van a ver como el reino de las tinieblas, lo van a ver como el mundo, que realmente se refiere a un sistema de gobierno, a un sistema de organización de los seres humanos. No piensen solamente en un país o en un gobierno, sino cómo los seres humanos se organizaron para gobernarse y para estructurarse social, económicamente, políticamente. Que pueden haber muchos sistemas, o hay muchos sistemas de gobierno y muchos modelos económicos, sociales, etc. Entonces, pero es algo que es totalmente humano, nace del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay otro sistema que se llama el reino de Dios, y ese reino de Dios vino a establecerse aquí en la tierra cuando Jesucristo descendió, tomó forma de hombre, siendo Dios, fue a la cruz, resucitó, y cuando resucitó, resucita como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, todos los que creen en Jesús, note esto, van a ser entonces el cuerpo miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús va a ser la cabeza de un cuerpo. Ese cuerpo está compuesto por muchos miembros. Cada uno de nosotros es un miembro. Y como miembros del cuerpo de Cristo, entonces vamos a gobernar juntamente con Él. Él como cabeza, nosotros como cuerpo. En otras palabras, Él dando las direcciones, nosotros obedeciendo. Pero ya no vamos a estar sujetos a un reino o un sistema de este mundo, sino que vamos a estar totalmente trasladados, o vamos a ser totalmente, trasladados al sistema de Dios, al sistema del reino de Dios, o al sistema del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es que les estoy diciendo todo esto? Bueno, porque el apóstol Pablo dice en Colosenses 1 que nosotros, Dios nos trasladó de la potestad o la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces nosotros fuimos trasladados de la potestad, de la autoridad, del gobierno, del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ya no estamos sujetos al mundo. De hecho, el apóstol Pablo también menciona que no nos dejemos engañar por palabras sutiles y palabras elocuentes que nacen de la sabiduría humana y de los poderes de este siglo. Hay una alianza entre la sabiduría humana, y no tengo nada en contra de la sabiduría principalmente y especialmente la que proviene de Dios, pero hay muchas cosas que suenan a sabiduría, pero que son más bien cosas que son mentiras que el enemigo ha logrado poner en la vida de las personas para que las personas no se desarrollen, para que las personas no prosperan, para que las personas se mantengan enfermas, para que las personas se mantengan atadas a las limitaciones de este mundo. Pablo dice, renueven su forma de pensar para que puedan ser transformados. Ya ustedes no tienen por qué estar atados a la enfermedad, no tienen por qué estar atados a la pobreza, a la escasez, a la tristeza, al dolor, a la depresión, a la angustia, al temor, al mal carácter, a los vicios. No tienen por qué estar atados, porque Dios los perdonó de sus pecados, los hizo más que vencedores por medio de Jesucristo, y entonces, además de todo, nos dio los beneficios de la obediencia de Jesús, es decir, toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, y esa bendición puede ser recibida ahora. ¿Por qué el mensaje de hoy se llama el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios está aquí? Buenas noticias, pero dice, el tiempo es ahora. Bueno, porque resulta que es ya, es en este momento. Jesús no vino diciendo algún día llegará el reino de Dios, algún día en el futuro va a llegar, sino que dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, está aquí, está en Jesús, está en la tierra ahora.
en Jesús, en Cristo. Entonces, los creyentes podemos vivir nuestra vida dentro de los principios y las normas del reino de Dios. Se hace por fe. El método para vivir en el reino de Dios es por fe, creyendo lo que Dios dice. Le creemos a Dios lo que Dios dice y actuamos de la forma en que Dios nos manda a actuar. Entonces, la serie sígala con calma. Vamos a ir publicando poco a poco los videos de esta serie. El reino de Dios está aquí. Hoy estamos grabando en un lugar especial en Orosi, en Cartago, pero vamos a seguir grabando todos estos días y vamos a cambiar nuevamente de lugar. Pero siga la serie. Y si estos videos son de bendición para su vida, dele like a los videos, suscríbase al canal, muy importante, de Agentes de Cambio. Visítenos en nuestra página web, que vamos a prontamente, probablemente en este mes de agosto, lanzarla nuevamente. Va a estar completamente renovada. Pero lo más importante es que si esto ha sido de bendición para su vida, compártalo con alguien. Recuerde esto, el reino de Dios está aquí y es ahora. Usted puede recibir la bendición de Dios ahora. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo, y lo dice en pasado, porque ya una vez que Jesús resucitó, cada persona que cree en Él tiene acceso a esa bendición, independientemente de si ha tenido situaciones difíciles o no, o ha tenido cosas. No, lo que es importante es que tiene acceso a recibir la bendición de Dios ahora, en el reino de Dios ahora. Pero ¿qué pasa? Tiene que vivir conforme a los principios del reino de Dios. Tiene que olvidarse del sistema del mundo. Tiene que olvidarse de que no hay otra opción más que la medicina humana para sanar esa enfermedad. Tiene que olvidarse que no hay más opción que las finanzas o los sistemas financieros humanos para saldar esa cuenta. Tiene que olvidarse de que no hay más que un trabajo de 8 a 5 para recibir sus ingresos y pagar sus cuentas. Tiene que olvidarse de ese sistema del mundo. Tiene que olvidarse de ese sistema donde hay divorcio, donde los matrimonios no son fructíferos. Tiene que olvidarse de ese sistema del mundo donde ni modo hay que sufrir depresión y hay que sufrir... No. Tiene que pensar que existe un reino de Dios en el cual dice Primera de Juan, nosotros somos... Así como Jesús es en el cielo, así somos nosotros en esta tierra. Es decir, nosotros somos como Él, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice Pablo en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imiten a Dios. Si todo esto en la palabra de Dios, y vamos a ir viéndolo poco a poco en todos estos videos que siguen, mensajes que siguen. Si Dios por todo el Nuevo Testamento nos está diciendo, ustedes ya son herederos, son coherederos de Dios, son herederos juntamente con Cristo. Si ya Dios nos está diciendo que nos ha dado todas las cosas juntamente con Él. Si Dios, dice Pablo en Romanos 8, si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo significa todo, salud, gozo, paz, etc. ¿Cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Si Dios dio lo más, también va a dar lo menos. Entonces, lo que quiero es que usted entienda hoy y se prepare mentalmente para esto. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar y vamos a empezar a aplicar todos los días los principios del reino de Dios. Usted y yo, Victoria, Luisa, nuestra hija, que ya está cumpliendo un año en este mes de agosto, vamos a empezar a aplicar los principios del reino de Dios y vamos a ver en nuestras vidas, en la suya y en las nuestras, vamos a ver la gloria de Dios para que y vamos a dar testimonio para que otras personas también conozcan que el reino de Dios está aquí y que puedan, por fe en Jesucristo, entrar en ese reino, tener una vida como Dios les ha mandado, y no solo eso, sino que sean efectivos en cumplir la misión que Dios tiene para ellos, que Dios tiene para usted. Dios tiene un propósito para su vida. Así que comparte este video, dale like al video y suscríbase al canal y quédese con nosotros en los próximos videos, viendo los próximos videos que van a ser de bendición para su vida. Que Dios los bendiga, los amamos y nos vemos muy pronto.